El Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia al Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, este es el tercer domingo del tiempo común, el tiempo ordinario. Es un tiempo en que la liturgia nos presenta el color verde, que significa la vida pública de Jesús, cuando el Señor iba por todas partes anunciando el Evangelio, realizando su tarea apostólica y dándonos ejemplo a nosotros en la Iglesia para que continuemos la obra del Señor. Otros tiempos litúrgicos tienen otros colores, ¿no? Como, por ejemplo, Adviento y Cuaresma, morado porque es un tiempo de esperanza. El tiempo de Pascua es blanco porque es un tiempo de gozo, de alegría, de celebración de la resurrección de Cristo. Y ahora entonces estamos en este tiempo ordinario, que se dice así porque es el ministerio cotidiano de Jesús en su día a día. Y el tiempo litúrgico que celebramos se divide en 3 años distintos, año A, B y C. Ahora estamos en el ciclo C.
que se lee especialmente el Evangelio de San Lucas. En el primer año A, se lee el Evangelio de Mateo, año B, Marcos y ciclo C, Lucas. Y hoy comienza el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y este evangelista no conoció a Jesús. Él dice que todo lo que sabe de la vida del Señor lo escuchó de personas que fueron testigos oculares y que vieron a Jesús. Particularmente, él se entrevistó muchas veces con la Santísima Virgen María, porque es el evangelista Lucas el que relata la vida de la infancia de Cristo. ¿Quién iba a saber eso, no? De cómo fue la anunciación, cómo fue la visitación a Santa Isabel, qué pasó el día de la presentación del templo. ¿Quién podía tener el detalle de que el profeta Simeón tomó al niño y dijo una profecía tan grande que significa la fiesta de la Candelaria, ¿no? La presentación del niño en el templo el día 2 de febrero que vamos a celebrar acá en San José de la Mariquina. Bueno, todos esos detalles los sabía la madre de Jesús nomás. Entonces San Lucas, que era un médico y un científico y escribía muy bien, él hizo esta labor de investigación y conversó con muchas personas y reunió muchos informes y finalmente resultó el Evangelio que él escribió, que se llama de Lucas, y también escribió los Hechos de los Apóstoles, la historia de la primera comunidad cristiana. Claro que toda la Biblia es palabra de Dios, tiene distintos autores. La Biblia comenzó a escribirse 1000 años antes de Cristo, en los jardines del palacio del rey David. Entonces, son muchos autores distintos, pero ellos son instrumentos nomás del verdadero autor, que es Dios. Dios nuestro Señor inspira en estos hombres que escriben la palabra de Dios, inspira el mensaje que hoy escuchamos. Y es algo muy lindo entonces porque la Biblia es para nosotros fuente de salvación. Aquí encontramos las palabras que nos dan la vida eterna. Esta es una palabra viva, viva. La Biblia es el libro más leído del mundo, de toda la historia. Pero deberíamos, creo yo, leerlo mucho más, mucho más. Si yo les preguntara a ustedes, y me pregunto a mí mismo, ¿cuánto tiempo dedicamos diariamente a leer la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales? El WhatsApp, el Facebook, las noticias, la tele, que son noticias mundanas, cosas que son superficiales y que muchas veces no nos hacen bien porque traen antivalores. Entonces, comparemos, ¿cuánto tiempo al día dedico yo para escuchar esta buena noticia, este evangelio? Eso significa evangelio, buena nueva. ¿Y cuánto tiempo dedico para orar con la Biblia, para meditar la palabra de Dios diariamente? Si yo tuviera fe, como buen cristiano, me alimentaría diariamente de la palabra de Dios, porque aquí está la promesa de la salvación, de la vida eterna, y que ya en este mundo podamos vivir como verdaderos cristianos. ¿Cómo vive un verdadero cristiano? Lo dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura que escuchamos hoy de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Un cristiano verdadero es un miembro del cuerpo de Cristo. Y es muy bonito el ejemplo que coloca Pablo porque todos tenemos nuestro cuerpo y sabemos cómo funciona y lo cuidamos. Y si está enfermo, lo protegemos, nos ponemos mascarilla, vamos al médico porque queremos que el cuerpo tenga salud. Dice San Pablo hoy que si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Si yo me entierro una espina en el pie, no es solo el pie que sufre, todo el cuerpo sufre. ¿Por qué? Porque está unido en un mismo espíritu. El espíritu del cuerpo soy yo mismo, es mi persona.
Es el alma inmortal que Dios creó, que constituye mi ser más íntimo, mi esencia personal, mi yo. Entonces, el cuerpo está animado por una sola alma. Entonces, es muy bueno este ejemplo, hermanos, porque la Iglesia también es un cuerpo y tiene un solo espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Continúa Pablo enseñando que así como hay distintos órganos, tenemos en los órganos internos, ¿no es cierto? Está el hígado, el páncreas, los pulmones, el corazón. Todo es necesario para vivir. Es invisible, pero está ahí, funcionando diariamente. El corazón, si deja de latir, nos morimos. Si el cerebro no funciona bien, no pensamos bien o nos rayamos. Entonces, es importante el cuerpo. Sin los pies no podemos caminar, sin las manos no podemos escribir, no podemos cocinar, no podemos saludar. Entonces, todas las partes del cuerpo se necesitan. Son distintas, pero se quieren, se aman, porque todo es necesario para el bien del cuerpo. Lo mismo la Iglesia, ¿no? Si somos miembros de la Iglesia, si somos cristianos de verdad, todos con nuestras diferencias vamos a servir a la Iglesia. Dice Pablo, algunos sirven enseñando, otros sirven profetizando, otros sanando, otros ayudando, por último, en la limpieza, otros haciendo catequesis, otros enseñándole a sus hijos la palabra de Dios. Pero todos tenemos alguna manera de servir a la Iglesia, es decir, continuar la obra de Cristo, siempre y cuando tengamos el Espíritu Santo. Porque si no está en nosotros el Espíritu Santo, quiere decir que está el espíritu del mundo, que es el príncipe de las tinieblas, y ahí ya no somos parte de la Iglesia. Si nosotros dejamos que entre el diablo a transformar toda nuestra vida, entonces nos separamos voluntariamente de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, y pasamos a formar parte de otro cuerpo, que es un mundo masificado, un mundo secularizado, sin amor, que no respeta la ley de Dios y que vemos cómo está funcionando hoy en día, porque ha dicho no a la ley de Dios. Así que debemos elegir a cuál cuerpo queremos servir. Ese cuerpo que dice el apóstol Juan en el capítulo 12 de Apocalipsis, que es un cuerpo que se va formando en el vientre de María, un signo muy bello que apareció en el cielo. Ese cuerpo se va formando, se va gestando, porque la Iglesia va avanzando en la historia de los santos. Nosotros estamos llamados a la santidad, vamos creciendo día a día, aprendiendo a ser santos, aprendiendo a vivir la fe, el amor. Bueno, ese es el cuerpo de la Iglesia, que se forma en María Santísima. ¿De qué cuerpo quiero formar parte yo? ¿Del cuerpo de Cristo, la Iglesia, o del cuerpo de Satanás? Porque el mismo Apocalipsis 12 dice después que hay otro cuerpo espantoso. Es un dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos, con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Y hay personas que eligen unirse a este cuerpo diabólico, ¿no? Que es un mundo que está en la apostasía, es decir, que niega a Dios, que contradice la ley de Dios y vive de manera contraria al Evangelio. ¿Cómo puedo ser parte yo de la Iglesia entonces? Aquí está la respuesta. Por eso el Papa Francisco hoy ha declarado que este domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, todos los años de ahora en adelante en la historia de la Iglesia, es el día de la palabra de Dios, el día de la Biblia, para darnos a entender qué importante es este mensaje, hermanos, que no nos olvidemos de sacar la Biblia del estante, porque seguramente todos la tenemos en nuestra casa, y no solo ponerla en un lugar de honor, como debería estar, abierta, con una velita, con una flor, porque es la palabra de Dios, debemos venerarla, sino también leerla, rezarla y meditarla, y dedicar más tiempo entonces a la palabra que a las noticias y entretenciones mundanas. Porque ahí está, y de eso depende, con qué espíritu me alimento yo. ¿Con el Espíritu Santo o con el espíritu del mundo? ¿Con cuál espíritu me quiero alimentar? A veces me alimento de 2 espíritus y me hace mal.
Por ejemplo, hay puestos de bencina que le echan agua a la bencina o le echan otras porquerías, ¿ya? Entonces el motor se echa a perder. Entonces uno pone bencina en un puesto donde hay buen combustible, de buena calidad. Eso significaría leer la palabra de Dios. Pero si yo después el mismo vehículo lo pongo en un puesto de bencina donde le ponen mugre al motor, ¿qué le va a pasar al vehículo? Se echa a perder. Es un ejemplo solamente, pero eso pasa en nuestra vida. Yo vengo a la misa, salgo contento, escuché la palabra de Dios, pero después voy a la casa y pongo la radio y escucho música mundana que me hace mal. Pongo la tele y veo teleseries que son malas porque transmiten antivalores, hablan de adulterio, hablan de puras cosas que contradicen la ley de Dios del amor, de mentiras, deshonestidad, etc. O si no, me meto a Facebook y veo puras tonterías para perder el tiempo. Entonces me estoy alimentando de un mal combustible, de un espíritu malo. Y eso no me ayuda a ser parte de la iglesia. Entonces, qué lindo es hoy ver esta imagen de Jesús, que es realmente el Señor, es Dios, el Mesías, el Salvador, que entra por primera vez, como dice Lucas, a la sinagoga de Nazaret, pero ahora como el Salvador, el Mesías. Es muy importante lo que pasa hoy, porque los nazaretanos ya sabían que Jesús estaba haciendo milagros, estaba predicando, su palabra había comenzado su ministerio de salvación y estaban esperándolo, ¿no? Porque era su coterráneo, lo conocían desde niño, sabían que era el hijo de José, el carpintero, y ahora era tan famoso. Entonces llega Jesús y está lleno el día sábado, ¿no? En la sinagoga, todos mirándolo, y él lee esta palabra de Isaías, que es tan especial para empezar, ¿no es cierto?, su ministerio. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. La palabra ungido significa Cristo. Nosotros somos cristianos porque estamos ungidos también, igual que Jesús desde el bautismo. ¿Y por qué estamos ungidos? Porque hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Recordemos eso, hermanos. No podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo. No podemos ser iglesia si el Espíritu Santo no habita en nosotros. Después sigue: me ha enviado para evangelizar a los pobres, es decir, para dar la buena noticia a los necesitados, a los débiles, para socorrer a los oprimidos, para dar la vista a los ciegos, para proclamar el año favorable del Señor. Es decir, Jesús, que es Dios, vino a este mundo para ayudarnos, para salvarnos, para compadecerse de nuestra debilidad y para levantarnos, para sacarnos adelante, para darnos la salud, no solo del cuerpo, también del alma, para darnos la vida eterna. Es una muy buena noticia. Y junto con Jesús, todos nosotros deberíamos decir lo mismo: el Espíritu del Señor reposa en mí. Desde el santo bautismo tengo esta tarea de ser un discípulo misionero y anunciar en todas partes el año favorable del Señor, es decir, el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo de la misericordia. Por eso tenemos este cuadro atrás. No es porque nosotros queramos, es la voluntad de Jesús. Jesús se apareció a Santa Faustina y le dijo: mira, yo quiero que vean esta imagen donde aparece Cristo resucitado, bendiciéndonos. Y de su costado abierto aparece este rayo que significa la gracia del Espíritu Santo, que se nos da en la Eucaristía y que se nos transmite también en el bautismo y cada vez que meditamos la palabra de Dios. Porque sin Jesús nada podemos hacer. Y cuando Jesús termina de leer, dice: hoy se ha cumplido esto que acaban de oír. Es decir, ahora sí está ante ustedes el Salvador. Ya no es una promesa, ya no es una profecía. Isaías era muy antiguo. Ahora esta es la realidad. Esta es la palabra de Dios. Por eso, Él cierra el libro, lo entrega y se presenta como la palabra viva de Dios. Quien ve a Jesús, ve la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Ve al Hijo de Dios hecho hombre, que vino para estar con nosotros, para salvarnos, para alentarnos en nuestra
debilidad, animarnos cuando perdemos la confianza, tomarnos de la mano cuando estamos decayendo, para seguir siempre al lado de Él. Pero mucho cuidado de equivocar, entonces, con las palabras que estamos leyendo, con las noticias que nos están alimentando. Lo que es del Antiguo Testamento se cierra. Jesús cerró el libro. Ya no es el Antiguo Testamento lo que nos salva. ¿Es importante en la Biblia el Antiguo Testamento? Sí, siempre y cuando lo leamos junto con el Nuevo Testamento. Por eso en la misa se lee la primera lectura del Antiguo Testamento. Segunda lectura, una de las cartas de los apóstoles. Y la lectura principal, el Evangelio. Porque el Antiguo Testamento prepara la salvación de Cristo, la nueva alianza. Entonces, la religión judía ya no salva a nadie. Quien salva es Jesús. ¿Es mala la religión judía? No. Incluso nosotros también participamos de ella. Pero no es suficiente. El único que nos puede salvar es Cristo. La otra vez yo visitaba una familia mapuche que tenía un hijo que estaba enfermo porque estaba en el fondo poseído por un demonio. No voy a explicar la causa por la cual estaba este joven poseído por un demonio. Pero ellos habían visitado sus machis, sus médicos, y ellos decían, no somos capaces, no podemos hacer nada. Es muy fuerte la presencia maligna que está en ese hombre. Entonces ellos recurren a la iglesia. ¿Se puede en la iglesia? Sí, porque solamente Jesús tiene poder para sanar a los enfermos, sanar esas heridas del alma, para expulsar a los demonios, para perdonar nuestros pecados. Solo Jesús puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces las familias que se dan cuenta que en las religiones paganas, o mucho peor, en religiones satánicas como la Nueva Era, gente que visita el tarot, que visita a los brujos, a los adivinos, que se mete con el yoga, con el reiki, y con cuántas tonteras más hay, que son falsas espiritualidades porque son instrumentos del demonio. Quien se da cuenta que está en el error, todavía tiene tiempo para arrepentirse y para buscar el único camino que salva, que es Jesús. Y cuando nos vemos atrapados por esa red maligna, hay uno que nos puede liberar de esa trampa. Ese es Jesús. Nadie más, nadie más. Hay gente que está atrapada hoy en día también con el Internet. La palabra net significa red. Es decir, que no puede salir del celular, no puede salir de estar metido en esta cosa que nos tiene amarrados en el fondo. ¿Será eso lo que Dios quiere? No, no. Quiere que nos liberemos de eso. ¿Y cómo nos vamos a liberar? Si todo el mundo lo hace, todo el mundo anda así pegado al celular. Bueno, yo no tengo por qué ser todo el mundo, no tengo por qué hacer lo que hacen los demás. Yo confío en el Señor, confío en Jesús. Por eso termina el Evangelio diciendo que Jesús se pone en pie y todos tienen la mirada puesta en Él, con admiración, con asombro, con esperanza. Entonces, este es el momento de decir, basta. Ya no quiero seguir mirando tonteras, ya no quiero seguir perdiendo el tiempo. Voy a mirar a Jesús, solo al Señor. Y si yo me acerco a los santos de la iglesia, me va a pasar lo mismo, ¿no? Porque quien se acerca a María, ¿qué es lo que dice la Virgen? Hagan todo lo que mi Hijo les diga. Si yo me acerco al Padre Dios, ¿qué es lo que dice el Padre Dios en la Biblia? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces todo nos lleva hacia Jesús, hacia Cristo, porque solo Él puede darnos salud, liberarnos, salvarnos, darnos la paz que hemos perdido. Si vamos al psicólogo, si vamos al psiquiatra para resolver nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras ansiedades, ¿vamos a encontrar una respuesta? Sí, es una respuesta científica, la ciencia es bendecida por Dios y está bien. Pero el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo no te va a dar la solución de tu problema. Te va a hacer tomar conciencia, te va a diagnosticar, mira, esta herida tienes en tu alma, este trauma estás sufriendo. Pero no puede hacer más, ni un remedio puede sanar las heridas espirituales. Entonces recurramos ¿a quién? A Jesús, para eso vino Él.
Esa es la buena noticia. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y para qué? Para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos, para dar la vista a los ciegos, a los que no ven con los ojos de la fe. Pidamos hoy entonces al Señor que realmente nos ayude a tener más devoción por la palabra divina, que la Virgen María nos ayude, nos oriente, nos eduque para escucharlo a Él, para escuchar su palabra, para amar la Biblia, para tenerla como el libro más precioso del cual nos alimentamos día a día, minuto a minuto. Así sea. Amén.